En medio de la cena familiar, la voz de Dasha, la esposa del hermano de mi marido, cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué lástima que su hijo no se parezca en nada a Alexei! Mi esposo soltó una carcajada nerviosa, esa risa suya que no engañaba a nadie. ¿Y si Olga guarda algún secreto?, bromeó. Las risas se propagaron como un eco cruel alrededor de la mesa. Todos se sumaron al juego, menos yo. Sonreí, me levanté despacio y dejé frente a él un sobre blanco. «Ya que estamos compartiendo secretos», dije, «ábrelo». El silencio fue inmediato. El aire se espesó. El rostro de Alexei perdió color. Y de pronto, la calidez del hogar se convirtió en hielo. Los cubiertos quedaron suspendidos. Los relojes parecían haber dejado de latir. Había preparado esa cena durante 7 días, lavando, puliendo, reorganizando muebles, cocinando a fuego lento la receta de estofado de mi madre durante 8 largas horas. Había desempolvado la vajilla de porcelana que nos regalaron en nuestra boda, y visité 3 florerías para componer un arreglo otoñal perfecto. 3 años después de casarnos, yo seguía esforzándome por mostrarle a esa familia que merecía estar al lado de su niño de oro. Y ahí estaba Dasha, frente a mí, copa en mano, sonrisa maliciosa, uñas impecables. Su comentario lanzado como un dardo pretendía ser gracioso, pero era veneno. Dasha nunca me había perdonado. Antes de mí, ella era la reina indiscutible, la favorita. Con mi llegada, su lugar se desmoronó, y lo que sentía ya no era simple rivalidad, sino venganza fría, humillación pública. Disparó y dio justo en el corazón. Miré a Alexei. Mi pecho palpitaba desbocado. No esperaba un héroe, solo un gesto, una palabra mínima en mi defensa. Bastaba que dijera, «Dasha se pasó, nuestro hijo es mi hijo, hermoso e inteligente». Pero él eligió reír. Esa risa tensa, incómoda, con la que siempre trataba de agradar a su familia aunque me dejara sola. «Quizás Olga sí guarda un secreto», susurró. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. No era la burla en sí lo que dolía, sino el abandono. No fue capaz de detener el chiste. No defendió ni a mí ni a nuestro hijo. Me entregó al escarnio solo para seguir siendo uno de ellos, parte de ese maldito círculo familiar. Ellos lo notaron. Tatiana, su madre, la que me pedía que la llamara mamá, aunque siempre titubeaba antes de llamarme hija, se tapó la boca con la servilleta y rió. Víctor, el padre, serio y gélido, esbozó una sonrisa en su whisky. Rita, la prima en la que alguna vez confié, escondió la mueca tras la mano. Pero el golpe más duro fue la mirada de María, nuestra empleada doméstica, que entró con los platos de postre en las manos. Sus ojos se abrieron con estupor. Ella conocía mis desvelos, mis lágrimas cuando el pequeño sufría de cólicos, mi amor por Alexei, mi lucha por mantener esa familia. Y ahora en sus ojos había algo más que sorpresa. Había compasión hacia la mujer que estaba siendo arrastrada por el fango en su propia casa. Arriba, Artén dormía plácido. Su respiración llegaba a través del monitor. 10 meses de vida. Él no sabía nada. No escuchaba cómo los adultos ponían en duda su existencia, cómo su madre era convertida en un chiste. No sabía que en aquella mesa las risas no eran inocentes. Se reían de él. Lo más doloroso era que no me tomó desprevenida. Alexei llevaba meses sembrando sospechas, desde el mismo día en que traje a Artén de la clínica de Radom. Desde entonces había jugado a ser detective, a buscar pruebas donde no había nada. Una vez, creyendo que dormía, lo escuché murmurar: «Tiene la nariz demasiado afilada para pertenecer a nuestra familia». Semanas después, ya en la cama conmigo, preguntó con voz casi indiferente: «¿Estás segura de que calculaste bien la fecha?», como si un hijo fuera una cifra de contabilidad y no la carne y la sangre de 2 personas. Desde entonces empecé a notar su mirada sobre Artén durante el baño.
No era ternura, era examen. Observaba sus rasgos como si fuesen pistas, buscaba defectos, comparaba, como si el niño fuese un intruso al que debía desenmascarar. Yo me engañaba, me decía, está aprendiendo a ser padre, necesita tiempo. Me repetía esas mentiras como tantas esposas que prefieren la ilusión a mirar de frente a la verdad. Pero aquella noche, entre las risas y las miradas cómplices alrededor de la mesa, entendí que habíamos llegado a un punto sin retorno. A la mañana siguiente desperté antes que todos. Alexei dormía tranquilo a mi lado, respirando con calma. Artem balbuceaba a través del monitor. Yo me quedé mirando el techo sabiendo que la confianza había muerto. Porque si el hombre al que amas sospecha que has compartido tu vida con otro, si duda de la paternidad de su propio hijo, entonces lo que había entre nosotros ya estaba roto. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. No abrí redes sociales ni recetas. Tecleé en el buscador. Prueba de paternidad ADN. Descarté enseguida los kits comerciales con empaques coloridos. Yo no buscaba marketing, sino precisión clínica, un documento imposible de impugnar. Días después, entraba en un laboratorio discreto, detrás de un viejo centro comercial. MedGene Lab. Lo había elegido porque quedaba lejos de miradas indiscretas. La recepcionista, una mujer de unos 50 con gafas y canas en las sienes, me escuchó en silencio. Cuando le expliqué el motivo de mi visita, me miró con cierta compasión. ¿Estás segura? A veces la verdad duele más que la incertidumbre, me dijo. A veces es más fácil no saber. Quiero saber, respondí. La recolección de muestras me pareció casi un acto clandestino. Con la escobilla suave de Artem recogí cabellos dorados, envolviendo cada hebra en gasas estériles con manos temblorosas. A la mañana siguiente, mientras Alexei aún dormía, corté con sigilo unas cerdas de su cepillo de afeitar y las guardé en una bolsa sellada. No sentí culpa. Era lo que él llevaba meses haciendo en su mente, investigarme, solo que sin papeles. El laboratorio estaba en silencio, apenas transitado. Rellené formularios, marqué la opción de análisis urgente, 2 semanas. No podía esperar un mes entero. 2 semanas eran ya una cuerda floja sobre el vacío. Alexei, entretanto, fingía normalidad. Sabía que la cena había sido incómoda, pero nunca pidió disculpas. Seguía con sus rutinas, trabajo, un beso en la mejilla, flores sin motivo. Se sentaba con Artem cuando yo lo pedía, pero sus ojos lo delataban, alerta, cautelosos, como si percibiera que yo había cambiado. Dentro de mí crecía un silencio firme, distinto al de antes, cuando cedía y callaba. Esperé cada notificación como si fuera una sentencia, y entonces llegó el viernes, una tarde de lluvia. Artem dormía, Alexei estaba en la ducha. Yo abrí la puerta al mensajero y recibí un sobre blanco con el logotipo de MedGene Lab. Lo sostuve en la palma como si fuera un arma, delgado, ligero, pero con un peso insoportable. No lo abrí enseguida. Preparé un té negro y me senté frente al sobre, mirándolo como a un enemigo. Finalmente, con la calma helada de quien se sabe al borde de un abismo, lo abrí. Primera hoja. Nombres, fechas, muestras, firma del médico. Segunda hoja. Tabla de resultados. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Leí 3 veces. Luego, guardé los documentos en una carpeta vacía, la cerré y la dejé sobre la mesa. Artem sollozó a través del monitor. Subí, lo abracé y lo besé en la frente. Eres mío, y eres suyo, y ahora él tendrá que aceptarlo. No sentí triunfo, sentí claridad. El futuro ya no dependía de sospechas, sino de una elección. Un hombre que dudó de su hijo tendría que pedir perdón o quedarse para siempre al otro lado del abismo de la confianza. Guardé la carpeta en el cajón de los documentos bajo las pólizas y las declaraciones de impuestos, pero el sobre ardía dentro de mí como una mecha encendida. Me repetía, se rieron, él cayó, ¿y tú sigues aquí? Llegó el domingo, como de costumbre, un mensaje en el chat familiar. Vengan a almorzar, estarán Rita y el tío Mijail. Queremos ver a nuestro pequeño rey Artem. Lo leí con frialdad.
Nadie había llamado, nadie se había disculpado, nadie fingió siquiera arrepentimiento. Comprendí que si guardaba silencio perdería para siempre. Si volvía a sentarme a su mesa, con su porcelana y sus ensaladas, me traicionaría. Abrí el cajón de la carpeta blanca, la metí en mi bolso y sentí que en mí nacía algo nuevo. No era rabia ni histeria, era la serenidad gélida de una mujer que sabe que la verdad está de su lado y que ya no piensa callar. Ese día me vestí sencilla pero firme, camisa blanca, vaqueros oscuros, maquillaje mínimo, el cabello liso, los ojos secos, resueltos. ¿Todo bien?, preguntó Alexei. Lo estará, respondí. Él no entendió, mejor así. Al llegar, todo parecía idéntico, risas, aperitivos, copas, el olor de la carne asada, como si nada hubiese pasado. Me senté con Artem en brazos, acariciando su cabello, sonriendo por fuera mientras dentro de mí hervía un volcán. Esperaba el momento, y llegó. «¿Qué ojos tan peculiares tiene Artem?», dijo Dasha, jugueteando con su copa de vino blanco. «Nada que ver con los tuyos, Alexei». Las miradas se cruzaron. Tatiana sonrió con rigidez. Víctor fingió no escuchar. Rita ocultó la boca tras la mano, como sorprendida, pero yo sabía que lo esperaba. Alexei se tensó, pero, como la vez anterior, no dijo nada. «Quizá los heredó de la abuela», siguió Dasha con sorna, «o quizá del vecino de escalera». Y soltó una carcajada estridente, segura de su victoria. Yo levanté la mano. El murmullo cesó. «¿Sabes, Dasha? Haces demasiadas preguntas. Menos mal que vine preparada con las respuestas». Saqué la carpeta de mi bolso, blanca, rígida, con el logotipo de la clínica en la portada. «Ya que estás tan interesada en la paternidad de Artem, pongamos los puntos sobre las íes, ahora mismo». El silencio se hizo absoluto. La mano de Tatiana quedó suspendida con el tenedor. Rita se tensó. Incluso María, la empleada, asomó desde la cocina. Alexei miraba la carpeta como si fuera una bomba. «¿Qué es eso?», preguntó con voz seca. «Los resultados del ADN», respondí. Yo no grité, no lloré. Simplemente saqué 2 copias de los resultados y las desplegué sobre la mesa, como si fueran cartas de un mazo. Probabilidad de paternidad, 99,9998%. Nadie se movió. Nadie bromeó. Ni siquiera Dasha se atrevió a seguir jugando con su copa. Me puse de pie. Tú reíste, Alexei. Permitiste que se rieran. Dejaste que mi hijo se convirtiera en objeto de burlas. Ahora puedes leer la verdad en voz alta. Lo miré largamente, con calma. Él estaba sentado como paralizado, los ojos clavados en el papel, las mejillas enrojecidas, los puños cerrados. Con mano temblorosa tomó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas, tragó saliva. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Probabilidad de paternidad, 99,9998%. Leyó al fin, con voz baja, casi un susurro, como si cada cifra le rasgara la garganta. Yo lo miraba sin sentir compasión, solo cansancio y una claridad absoluta. Así que, dije, mientras tú inventabas teorías, mientras ustedes reían y lanzaban insinuaciones, yo hice lo que ninguno de ustedes se atrevió. Probé la verdad, documentada, indiscutible, legal. No te traicioné. Artem es tu hijo, Alexei. Tatiana dejó el tenedor sobre la mesa, con tanta delicadeza que parecía temer quemarse con el metal. Víctor se recostó en la silla, rígido. Dasha se puso pálida. El vino temblaba en su copa, sus labios resecos. Abrió la boca, pero las palabras no salían. Era solo una broma, logró decir al fin. No, respondí. Sembraron dudas sobre mi honor como madre y sobre tu hermano como hombre capaz de confiar en su propia familia. Eso no fue una broma. Fue un golpe, dado con malicia, en público. Y ahora también en público queda desmentido. Alexei dejó el papel sobre la mesa. Miraba un punto fijo, callado. El hombre que siempre tenía una palabra lista, ahora enmudecía. Porque ya todo estaba dicho, por el documento, por los hechos, por mi mirada.
Olga murmuró. Levanté la mano. No hace falta. Tú elegiste. Y esa elección habla más que cualquier disculpa. Tu familia ahora conoce la verdad, pero tú la conocías desde el principio, en tu corazón. Solo que preferiste no creer. Tatiana rompió el silencio. Se acomodó la servilleta sobre las rodillas, como si buscara recuperar el control. Pero hasta ese gesto era tembloroso. Olga, nosotros no queríamos. Sí querían. Siempre quisieron que yo me justificara, que me sintiera insuficiente, que tuviera que probar que merecía estar con su hijo. Y ahora cuando les probé algo más grande, no saben a dónde mirar. Víctor, roca de hombre, habló por fin. No debimos llegar tan lejos. Fue demasiado. No, lo interrumpí de nuevo. Ustedes mostraron quiénes son en realidad. No fue un exceso. ¿Disfrutaron cada instante en que yo parecía débil? ¿Cada vez que yo me helaba de humillación? ¿Cada vez que eran la familia unida contra mí? Pero hoy no estoy sola. Hoy la verdad está de mi lado. Dasha guardó silencio. Ya no era la mujer segura con la copa en la mano, sino una niña asustada que comprendía que había cruzado una línea sin retorno. Me levanté despacio, con dignidad. Tomé a Artem de su sillita. Él sonrió. Para él era solo una noche más. Para mí, el instante de mi liberación. Nos vamos. Gracias por la cena. Dije sin mirar a Tatiana. Espera, intentó Alexei. No podemos. Me giré hacia él. Pudiste detenerlo en la primera frase. Bastaba decir, ella es mi esposa, él es mi hijo, basta. Pero elegiste callar. Y con ese silencio te quedarás. Salí con Artem en brazos. Afuera, la tarde envuelta en neblina. En mi interior no había vacío, sino fuerza. No sabía qué pasaría después, pero sí sabía algo. No estaba rota. Alexei regresó tarde. Artem ya dormía. La loza estaba lavada. Yo estaba en la cama con un libro abierto que no leía. Entró de puntillas, como un extraño en su propia casa. Dejó las llaves sobre la mesa, se detuvo en el pasillo. Escuché su respiración contenida. No encontraba las palabras. No voy a excusarme con pretextos, pero estuve equivocado. Mucho, torpemente, ciegamente. Guardé silencio, no para castigarlo, sino porque ya las palabras no tenían peso. Se acercó un poco más. He visto que has cambiado. Hace tiempo. Te has hecho más fuerte. Lo sentía, pero no sabía qué había detrás. Eso cuesta la desconfianza, respondí con calma. Eso cuesta que, habiendo dado a luz al hijo de un hombre al que amaba, me viera obligada a entrar en un laboratorio para demostrarle que no le mentía. Él se dejó caer en el borde de la cama, con los hombros vencidos. No sabía cómo recuperar lo perdido. Solo sé que quiero que me perdones, que volvamos a empezar. Cerré el libro, que hasta entonces solo sostenía por inercia. Lo dejé en la mesilla y lo miré directamente a los ojos. Entonces escucha bien. Ya no se trata de palabras. El amor no se demuestra con discursos, sino con actos. No quiero oír perdón. Quiero ver que cambias. Que no permites nunca más que alguien de tu familia traspase mis límites. Que no te quedes callado cuando alguien humilla a la madre de tu hijo. Asintió en silencio, sin excusas. Y solo entonces añadí. Empecemos por lo mínimo. Mañana pedirás perdón a Artyom, aunque sea pequeño. Aunque no entienda las palabras, escuchará tu voz. Y crecerá en una casa donde el padre asume sus actos. Él guardó un largo silencio antes de asentir de nuevo. Mañana, sin falta. Dijo finalmente. Me giré de lado. Cerré los ojos. Él permaneció sentado y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquella casa me pertenecía también a mí. A la mañana siguiente se levantó antes de lo habitual. Escuché sus pasos entrando en la habitación de Artyom, cómo se sentaba junto a la cuna, cómo soltaba un suspiro profundo. «Hola, hijo», dijo esforzándose por sonar firme. «Quiero decirte algo». El niño lo miraba con los ojos muy abiertos,
jugando con su sonajero, y sonreía sin saber, pero entendía el tono. He sido un necio, injusto contigo y con tu madre. Le rozó la manita con los dedos temblorosos. Nunca más dudaré de quién eres. Eres mío. Estoy orgulloso de ti. Perdóname por no haberlo entendido antes. Yo estaba de pie en el marco de la puerta, escuchando en silencio. Sentí como el peso que llevaba en el pecho empezaba, poco a poco, a deshacerse. No eran palabras perfectas, pero eran las correctas. Más tarde, durante el desayuno, él preguntó: ¿Quieres que vayamos el domingo a casa de mis padres? No, respondí, sin dudar. Como digas. No insistió, no justificó, no trató de tapar lo ocurrido. Por primera vez aceptó mi decisión como definitiva. Fui yo quien escribió a Tatiana. Tomamos una pausa. Gracias por la invitación, pero ahora debemos centrarnos en nuestra familia. No hubo respuesta, y ese silencio era mejor que cualquier mentira cortés. La semana siguiente regresé al trabajo. Caminé con la espalda erguida, con un ánimo tranquilo que hacía tiempo no me acompañaba. Mientras tanto, Alexei empezó a hacerse cargo más de Artyom. Preparaba desayunos, lo llevaba en coche al parque, lo hacía reír antes de dormir. Pequeños gestos. Y sin embargo, en esos gestos renacía la confianza. No era perfecto. Yo tampoco. Pero ahora sabía que él había visto su error y que al menos deseaba corregirlo. Lo esencial era que por primera vez me había puesto por encima de su familia. Ese cambio se manifestó claramente un miércoles. Yo acababa de regresar de un paseo con Artyom, que se había quedado dormido sobre mi hombro. Lo acosté con cuidado en la cuna, entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta vi a Tatiana, impecable, como siempre. Un pañuelo perfectamente anudado al cuello, un abrigo sin una arruga, y en la mano una bolsa boutique infantil de esas en las que el precio importa más que el contenido. «Hola, Olga», dijo con la sonrisa rígida de costumbre. «Solo pasaba a dejar algo para Artyom y hablar contigo». Me aparté en silencio, dejando la puerta abierta, no por cortesía, sino por una especie de fría curiosidad. Quería escuchar qué diría ahora. Ella entró despacio, dejó la bolsa sobre la mesita del recibidor y recorrió la casa con la mirada. Todo estaba limpio, cálido, ordenado, mío. Sé que últimamente nos hemos pasado. Comenzó con voz suave. No, nos pasamos. La corregí con calma. Cruzaron un límite. Tatiana frunció levemente los labios, aunque la sonrisa siguió fija en su rostro, impecable como siempre. Sí, fue inadmisible, lo reconozco. Pero tienes que entender algo. En nuestra familia siempre ha habido reglas muy claras. Nunca se sacan los conflictos fuera. Todo queda dentro. Siempre. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados. Pues en mi familia las reglas son otras, respondí sin levantar la voz. Aquí no se toleran humillaciones. La sonrisa de Tatiana se tensó, aunque no se borró. Sacó del paquete un pequeño suéter de lana con un oso bordado en el pecho y lo puso sobre la mesa. Esto no es un soborno, aclaró con un suspiro. Es solo que, al fin y al cabo, sigo siendo su abuela. Miré la prenda, era bonita, suave, impregnada de su perfume caro, ese que siempre la acompañaba como una segunda piel. Nunca dejarás de ser su abuela, admití con firmeza, pero sí de ser el centro de nuestra familia. Si quieres estar cerca, tendrás que aprender a respetar mis límites. Tatiana bajó la mirada apenas un segundo, después la alzó y, por primera vez en mucho tiempo, no hubo en sus ojos soberbia, sino algo parecido a cansancio. «Has cambiado», murmuró casi para sí. «Sí», asentí. «Ustedes me enseñaron a no ser débil». Se quedó pensativa, como si esas palabras hubieran tenido más peso del que esperaba. Luego asintió lentamente. «De acuerdo. Lo entiendo. Gracias por escucharme». «No tienes que darme las gracias», respondí sin emoción. Se marchó sin abrazos, sin besos, pero también sin la ilusión de que todo seguiría igual. Se fue sabiendo que la antigua Olga no volvería jamás. Cuando Alexei regresó por la noche, cansado, con esa mirada ligeramente culpable que lo delataba,
Puse la cena en la mesa. Solo después de que se sentó le dije, «Hoy vino tu madre». Se quedó quieto con el tenedor a medio camino. «¿Qué? ¿Para qué?» Trajo un suéter para Artyom y una especie de disculpa. A su manera. Él pasó una mano por la cara, exhalando. «Dios, le dije que no interfiriera, que no presionara. Pero claro, siempre tiene que hacer lo que quiere». Asentí despacio. «No pasa nada. No la eché, pero tampoco la dejé volver al lugar que antes tenía». Me miró con cautela. «¿Quieres romper del todo con ellos?» Suspiré, sin apartar la mirada. «No quiero guerra. Solo no pienso volver a darles poder sobre mí, ni con una palabra, ni con una broma, ni con una mirada». Él asintió con voz baja. «Es justo. Ella se preocupa, lo sé, aunque no sea excusa. Pero, ¿estarías dispuesta a darle una oportunidad?» Lo miré directamente a los ojos. «Cuando empiece a respetarme como madre de tu hijo. Antes, no». Él guardó silencio unos segundos, luego dijo, «Está bien, hablaré con ella». Esbocé una sonrisa apenas perceptible. Esta vez era un diálogo, no un monólogo de excusas. Y por primera vez en mucho tiempo hablábamos de futuro, no de las ruinas del pasado. Un llanto interrumpió la conversación. Artyom se había despertado en la habitación. Me levanté, pero Alexei me detuvo suavemente con la mano sobre la mía. «Voy yo, que empiece a acostumbrarse a que su padre también está presente». Lo vi alejarse por el pasillo y sentí que, por fin, el aire en esa casa se volvía más ligero. Una semana después, recibí un mensaje de Rita. «Olia, hola. Sé que todo fue incómodo, pero al final somos familia. ¿Nos vemos? Solo para charlar, sin tensiones». Miré la pantalla y supe que 1 año atrás habría contestado enseguida. «Claro, todos cometemos errores. Empecemos de cero». Pero ahora entendía el verdadero precio de esas charlas. Significaban fingir que nada había pasado, para que ellas se sintieran cómodas. No respondí al instante. Me acerqué a la ventana y vi a Artyom en los columpios, riendo mientras Alexei lo sostenía de las manos y lo lanzaba al aire para atraparlo después. Como siempre debió ser. Y pensé, Rita nunca rió, pero tampoco defendió. Calló, y ahora quería que todo volviera a su conveniencia. Un día después, fue Dasha quien escribió. «Me comporté como una idiota. Es cierto. Me da vergüenza. Si pudiera volver atrás, me habría callado. Perdóname, si puedes». Esta vez no sentí rabia, sino un cansancio profundo. Ellas nunca entendieron. No se trataba de una broma, de una sola noche, sino de un sistema que yo había roto. A Rita le respondí escueto. «Gracias por el mensaje. Ahora me concentro en mí, en mi hijo y en la familia donde hay apoyo. Te deseo lo mejor». A Dasha le contesté después. «Las palabras importan, pero lo más importante es cambiar». Y no pensé más en ellas. Mi vida se volvió más silenciosa, pero más limpia. Ya no analizaba cada mirada ajena, ni trataba de descifrar dobles intenciones, ni me justificaba. Yo simplemente vivía. 1 mes después de aquella cena, comprendí que por primera vez en mucho tiempo volví a respirar con los pulmones abiertos, sin ese peso invisible en el pecho. Ya no era solo madre ni solo esposa. Redescubrí algo más íntimo y esencial. Seguía siendo mujer, persona, alguien con sueños y voz propia. Saqué de una caja polvorienta mis antiguos bocetos, esos diseños que había guardado durante años como si esperaran su momento. Encendí el portátil, entré en una plataforma de trabajo freelance y publiqué mi portafolio. A la semana me llegó el primer encargo, diseñar la etiqueta de una línea de cosméticos. Esa noche, mientras trabajaba, Alexei se sentó a mi lado con una taza de té. Observó la pantalla por encima de mi hombro y preguntó con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Es un nuevo proyecto? ¿Un pedido comercial? Respondí con calma, pero también con un brillo en la voz que él reconoció. Hace años que no trabajas en esto, murmuró. Es cierto,
Pero ahora tengo algo que antes me faltaba: la cabeza clara, la experiencia y sobre todo la motivación. No quiero limitarme a cumplir tareas, quiero construir algo mío. Él asintió despacio. Estoy orgulloso de ti, y si lo deseas, puedo ayudarte con contactos, logística, lo que necesites. Sonreí. Gracias, pero este es mi territorio, mi camino nuevo. Y lo era. Dentro de mí ardía otra vez el fuego, pero ya no era rabia ni venganza, sino creación. Estaba levantando una vida desde los cimientos, a mi manera, sin miedo a los juicios, sin voces que pretendieran callarme. Las noches eran mías, trabajada hasta tarde mientras Artión dormía. Los días eran para nosotros: paseos, risas, fotos. Subí algunas a las redes, sin filtros, sin perfección artificial. Eran solo yo y mi hijo. Y en esas imágenes había más verdad que en toda la supuesta armonía que antes mostrábamos. Una tarde, mientras bañaba a Artión, Alexei entró al baño con el móvil en la mano. Su rostro estaba serio. «Me llamó mamá», dijo con la voz tensa. Seguí en silencio, echando agua tibia sobre los hombros de nuestro hijo. «Dijo que te comportas de manera egoísta, que una madre joven debería pensar más en la familia que en su carrera o en sus principios». Dejé la toalla a un lado y lo miré fijo. «¿Y qué le respondiste?» Él me sostuvo la mirada. Le dije que si no fuera por ti, esta familia se habría roto hace tiempo. Le dije que no eres solo la madre de mi hijo, eres el centro de nuestra vida, y que si vuelve a ponerte en duda, me perderá a mí también. Aquellas palabras me desarmaron, no porque desconfiara de él, sino porque por primera vez las dijo en voz alta, poniéndome por encima de su familia. Abracé a Artiom, que chapoteaba feliz, y susurré: «Gracias». Alexei se sentó en el borde de la bañera, con los ojos bajos. «Me avergüenzo de mí mismo, Olia. Cuando te vi con aquel sobre, con esa mirada rota, entendí que yo era todavía un muchacho. Pero ahora quiero ser un hombre, por ti, por él». Esa noche casi no dormimos. Hablamos, reímos, recordamos cómo todo empezó con un café barato y mensajes torpes en el teléfono. Ahora era distinto, sin disfraces, sin máscaras, pero con respeto, con nuevas reglas. Los meses pasaron. Mi pequeño negocio creció. Llegaban encargos más interesantes, los clientes me escribían reseñas cálidas. En la cocina colgaba un tablero lleno de bocetos, en el refrigerador un imán con un dibujo infantil y en la ventana una foto de los tres: yo, Artiom y Alexei. Sonreían de verdad, sin pose. Un día, mientras jugaba en el suelo, mi hijo levantó la cabeza y me dijo con naturalidad: «Mamá es fuerte». Sonreí sorprendida. «¿Quién te lo dijo?» «Papá». Me arrodillé, lo abracé y respondí: «Y tú también eres fuerte. Me enseñas cada día». Lo miré largo rato y comprendí que había recorrido un camino impensable, del dolor de las acusaciones y las dudas al respeto, a la confianza y sobre todo a mí misma. Ahora sé cómo suena mi voz cuando ya no tiembla. Sé cómo luce mi rostro cuando no finge. Sé quién soy. Me llamo Olga Nikitina. Tengo 34 años. Soy madre. Soy esposa. Soy diseñadora. Y soy una mujer que no permitió que la quebraran.